Ay. Gracias, Laura. Vale, gracias. Ahora sí se ve un poco mejor. Bueno, el tema es la salud individual, la inmunidad colectiva, la salud planetaria y críticas a los factores contextuales. En este caso, igual que se ha hablado de la relación entre el medio ambiente y la pandemia, también se ha hablado de relaciones entre la salud planetaria y la salud individual o la salud humana y por tanto el tema de simbiosis, pero también otras cuestiones que trascienden las cuestiones también ambientales, ¿no? Edgar Morin hacía una reflexión sobre que no es una crisis, no es una, digamos, emergencia sanitaria, sino coinciden distintos tipos de emergencia. La emergencia sanitaria, la emergencia climática, la emergencia planetaria ecológica, la emergencia social y ambiental y también una emergencia civilizatoria. Entonces, en Cambiemos de Vía de Moritz, pues también plantea que los discursos de la modernidad demasiado arrogantes pues, han caído en crisis. El discurso de la médico que había dicho o había prometido que las epidemias eran cosas del siglo XIX o cosas del pasado. El discurso económico decía también que dominaban las crisis y por tanto ya las crisis se habían superado gracias a la tecnología digital, etcétera. La ciencia también decía que pues gracias a la ciencia habíamos dominado el planeta y en cambio pues hemos visto pues que vuelven las epidemias, vuelven las crisis, vuelven el planeta, aunque parezca, pues sí, seguimos en crisis planetaria y por tanto lo que plantea es que más que una crisis, digamos, fragmentadas o distintos tipos de crisis, tenemos una crisis civilizatoria en la que hay que cambiar de discurso. Bruno Latour tiene el libro de hacia cómo salir del confinamiento hacia una metamorfosis, entonces plantea que no es una crisis, sino que es una metamorfosis. Ulrich Beck también planteaba que cuando hay una crisis, pues sabemos que, digamos, una crisis, sabemos los procesos, los cambios que hay, en cambio, cuando no entendemos nada, lo que hay es una metamorfosis, es un cambio discursivo y, por tanto, un cambio también civilizatorio. También está de moda hablar de la crisis, de la era axial, ¿no? Un cambio también de paradigma. Por tanto, plantea una cuestión que va más allá de la relación entre las distintas crisis. En los ODS un poco ya anticipaban esas interrelaciones que hay, ¿no? Las interacciones entre la salud pues tienen que ver pues, con la dieta, con la pobreza, con la desigualdad también de género, con la falta de colaboración institucional y por tanto corrupción, el tema de deterioro ambiental en distintos tipos, de la pérdida de biodiversidad, cambio climático, problema de los océanos y también planteaba cuestiones de cómo solucionar eso, pues a través de unas políticas urbanísticas, a través de un crecimiento ordenado, a través de economía circular, a través de... Y por tanto, todos los ODS estaban más interrelacionados, o se planteaba la interrelación de los ODS respecto a la salud y por tanto también los ODS eran 17, dado que es un número primo, que indivisible y por tanto no se puede enfocar de manera fragmentada, sino de manera integral. También se habla de los 169 metas, pero también deberíamos de intentar plantear esas interrelaciones, que es lo que planteó también Richard Hurton, director de Lancet, en una conferencia en 2017, cuando aparecen los ODS en el tema de la relación entre la salud planetaria y la salud humana. Lleva pues, a un cambio de paradigma en distintos órdenes, en el tema económico, en el tema político y en el tema educacional. Y por tanto, no ir hacia lo que vemos, que es el síntoma, sino ir a las estructuras profundas. Y aquí planteaba el esquema que hace Chammer, que es cómo transformar desde la profundidad no simplemente problemas-respuestas, sino una transformación de nuestra visión a través de los cambios de las estructuras, cambios de las visiones del mundo y cambios también de nuestra conciencia. Aquí los ODS pues, interrelacionan también de una manera diferente, relaciona pues, el tema espiritual, el tema ecológico, el tema humano, el tema de corrupción, tema de crecimiento justo, bienestar social y temas ambientales.
Estas cuestiones también en el siglo pasado también hubo los grandes debates, ¿no? Cuando aparecieron las grandes epidemias, Luis Pasteur pues, planteaba que el tema era pues, las enfermedades infecciosas, el agente patógeno. En cambio, Claude Bernard daba esa visión más amplia en que planteaba el terreno, en que digamos, el terreno interior y el terreno exterior interactuaban y, por tanto, si hay desequilibrios interiores con desequilibrios exteriores es cuando se producen las enfermedades. También Richard Hurton, cuando planteaba que no es una epidemia, es una sindemia, plantea también esas cuestiones que incorporan la desigualdad y las cuestiones ambientales, planteando que en realidad pues, interactúa factores de la desigualdad, como por ejemplo el tema de pues, personas con enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, niveles elevados de medicación, niveles elevados de poblaciones con problemas cardiovasculares, con problemas de diabetes por la comida procesada, problemas de obesidad. Entonces esos factores son los que son detonantes. Entonces, en cambio, se ha enfocado más, como habría planteado Pasteur, en el agente infeccioso, en el patógeno, y no esos factores más contextuales que desde la ecología política pues, se plantean como cuestiones de ecología, deterioro ambiental o desigualdades también relacionadas también con el medio ambiente. Lance planteó en un artículo bastante amplio con muchos autores en los factores contextuales. Entonces se planteaban pues 17, aquí estarán los posibles que interactúan y poder interactuar entre ellos. Un tema sería las emisiones de CO2, que hace que el aire sea mucho más ácido y por tanto los virus más transmisibles. Y eso explica, como planteaba aquí, pues la diferencia que países que están muy próximos, en cambio la afectación de la epidemia ha sido muy diferente, de niveles muy bajos a niveles muy altos, dado esos factores contextuales. Por ejemplo, Etiopía pues igual no tiene un sistema robusto de salud pública, pero sí no tiene problemas cardiovasculares o problemas de diabetes, dado que no tienen pues, una dieta procesada o altos en azúcares como podía tener, por ejemplo, Estados Unidos. Esto planteaba también en ese artículo el tema del misterio epidemiológico, de cómo pues, en Pensilvania, en Roseto, los habitantes tenían un bajísimo nivel de enfermedades. Entonces, eso se planteaba como cuestiones no solamente de dieta, sino también cuestiones de que las sociedades eran se relacionaban mejores entre ellas, tenían un nivel de confianza entre ellos y, por tanto, las cuestiones que generaban un ambiente de salutogénesis y no patogénesis. Y eso hacía que el nivel de enfermedad sea más bajo y por tanto no tenía como único factor el tema, digamos, del agente infeccioso, sino que había otros factores que hacen que ese agente infeccioso no circule de esa manera. Que es un poco lo que también plantea el director de Lancet, de necesidad de abordar pues, las cuestiones ambientales y las cuestiones de desigualdad como elemento más prioritario a la hora de abordar epidemias en el siglo XXI. Y las desigualdades en la de COVID en Estados Unidos, donde desigualdades raciales, población negra con más problemas de enfermedad, ha habido mucho más casos. Aquí en caso de Barcelona, pues también los barrios donde las rentas son menores y la comida, pues, después de la crisis, pues han cambiado a dietas mucho peores, ¿no? Pues las enfermedades también, la afectación del COVID, pues ha sido hasta 10 veces superior. Entonces, pues cómo abordar las cuestiones de desigualdad, pero también cuestiones también vinculadas a desigualdad, las cuestiones ambientales. En ecología política hice en el último número también un monográfico sobre zoonosis, entonces también te planteaba también otras cuestiones de relaciones de los ecosistemas con las cuestiones de epidemias. Aquí planteaba también en la crisis, esto es una foto de la gripe española de 1919, en las que fue mundial. Al final, pues lo que
lo que hacían los enfermos, pues sobre todo era aire fresco y sol para poder mejorar la vitamina D. A lo largo de la pandemia también se ha visto como la necesidad de ir hacia medidores de CO2, que era aire, cuanto más ácido, pues más capacidad tiene de ser contagioso viralmente. Entonces, pues son medidas, digamos, con muy bajo coste y en cambio bastante más efectivas. Esto en Andalucía hubo en las residencias, suplementaban con vitamina D, luego un diputado británico que veraneaba en Andalucía lo dijo en el Parlamento británico, hicieron caso y empezaron a suplementar también a las personas con mayores con menores vitamina D, suplementos de vitamina, con lo cual hubo una bajada. Luego una polémica que ya Lance también planteó de por qué esa polémica cuando ya desde 1919 se sabe que la vitamina D o que no es vitamina está involucrada en muchos procesos de hormonas y mejora de la salud. Voy acabando, no sé si en el tema de las dos narrativas, ¿no? A veces también la manera de narrar la crisis ha condicionado mucho las medidas y las actuaciones. Priscilla Bad planteaba la cuestión de la narrativa del brote. Entonces a veces se ha planteado pues, el agente infeccioso, la cadena de transmisión, el enfermo cero, que ha llevado también a un tipo de medidas bastante, digamos, limitadas, no muy reduccionistas, dado el reduccionismo de las narrativas. Entonces, pues bueno, es interesante también ver no solamente quién construye el relato, ¿no? Que normalmente han sido virólogos y epidemiólogos y no expertos en salud pública, que hubieran tenido un enfoque más amplio, o expertos en salud ambiental. Y la narrativa pues ha hecho pues eso, el poner el foco en la cadena de transmisión en lugar de esos factores contextuales previos, que podía ser la mejora del medio ambiente, la mejora de la calidad del aire, el evitar que el aire tenga CO2, medidas de ventilación que se han puesto más tarde, etc. He sido un poco breve para poder tener el debate y si hay alguna pregunta o no sé si lo dejamos al final, el problema está en que, como comentaba, tendré que luego pasar de panel. Bueno, tomaré la moderación. Gracias, Jordi. Creo que estaba señalado que hiciéramos las presentaciones y al final las preguntas. Yo lo que pasa es que a las preguntas no me podré quedar o plantear que el otro panel me haga las preguntas y entonces volvería a este. Sí, está bien. Bueno, pues para darle continuidad a las presentaciones, justo creo que seguiría en en esta línea sobre salud colectiva y epidemiología crítica. Entonces voy a compartir la pantalla. Sí, ¿puedes sacar la compartición tuya? Ok, gracias. Bueno, voy a hablar el tema sobre horizontes para el cuidado colectivo en escenarios de territorialización agroindustrial. Para ello me importa primero poner la relevancia sobre el tema del cuidado, entendiendo como una disposición y una práctica para el sostenimiento de la vida en toda su complejidad y no solamente atendiendo a su dimensión biológica. En esta propuesta, desde la ética del cuidado, que es recuperada para la salud colectiva, la atención se reconoce apenas como el primer nivel de posibilidad de acción para este cuidado. El cuidado reconoce el vínculo social que implica, buscando tratar de articular la esfera individual y colectiva como parte de una propuesta ético y política que nos pone en el centro de una inserción de una trama biológica.
de una trama para la vida. Entonces, este trabajo se hizo desde una aproximación situada en el desierto hacia el centro norte de México, en la extensión de lo que se reconoce como el desierto chihuahuense. Aquí lo que vemos hacia la derecha es el estado de San Luis Potosí, donde la zona norte, básicamente la que se considera altiplano, tiene un ecosistema de desierto, de semidesierto, y es ahí donde se halla este clúster agroindustrial que voy a describir. El mismo está articulado hacia otros municipios justo porque la generación de sus desechos ha terminado en este municipio, en 14, durante un lapso de 2 años. Desechos desregulados de gallinazas. Y también esta zona es súper importante en términos de su concentración de pozos, tanto que abastece no solo a este municipio, sino municipios vecinos en su zona urbana y su zona industrial. Ahora, la importancia ecológica que representa esta zona justamente requiere, ¿no?, explicar esta parte de esta pregunta. Y el tema es que muchas veces cuando vemos los indicadores usuales para caracterizar los desiertos aquí en San Luis Potosí, la descripción ecológica de un ecosistema característico por una baja precipitación en realidad se confunde metafóricamente con una construcción semántica, como si fueran espacios a los que algo les falta, como espacios de pobreza, como espacios vacíos, espacios de bajo desarrollo. Entonces, esto ha favorecido una política de crecimiento económico que desconoce un montón de aspectos y dimensiones importantes para la vida. Entonces, teniendo presente la noción del territorio, desde la ecología cultural política se entiende que todos estos bienes naturales que son apropiados, adaptados y valorizados, ¿no?, en estos entornos de semidesierto, están mediados siempre por cuestiones culturales y por cuestiones políticas. Entonces, solo a partir de eso es que podemos entender la característica reproducción social que ocurre en estas condiciones de aridez y que han sido las formas generacionales de vida y de sustento de muchas familias, basadas en un uso rotativo, en un uso diversificado de los recursos, donde la práctica pastoril de la caprinocultura tiene juega una posición central. Y con todo ello se acompaña también una diversidad de prácticas y representaciones culturales de las formas de vida en el desierto. Entonces, ante el desconocimiento de todo esto, se ha favorecido el crecimiento de este clúster agroindustrial que se dispone en estos 2 municipios. Aquí encontramos el crecimiento de una megagranja para la producción de huevo y la producción de carne de cerdo, pero además que cuenta con digamos, toda una disposición de vivienda, supermercado, templos al interior. Y hacia el lado inferior vemos el crecimiento también de infraestructura para agricultura protegida, donde también se cuenta con además la empacadora, zonas de vivienda para trabajadores, incluso hasta áreas para niños. Al interior quedan inmersas algunas localidades con las que he estado trabajando. ¿Cuál es el problema o uno de los problemas más visibles en este contexto? Bueno, al ser un lugar semiárido, ha estado sujeto ya a una condición de estrés hídrico por sobreextracción de agua que llevó a una veda para el alumbramiento de pozos ya desde la década de los 60. Entonces, esto viene a incrementar la presión sobre este gran acuífero que revisando los datos oficiales, pues va en el orden de miles de millones de litros que ya no se están recargando y que representan un déficit. ¿Cuál es la condición productiva que tenemos actualmente? Si ustedes miran las gráficas, hay una multiplicación en términos de toneladas o de hectáreas de cosecha de justamente los cultivos la producción pecuaria que es sostenida por esta agroindustria.
Tan solo para que nos demos una idea, en el caso de la producción de huevo para plato en este periodo que les muestro, 2006 a 2021, la multiplicación de la producción ha sido superior a las 17,000 veces. En el caso de la carne de cerdo, se ha multiplicado 359 veces, mientras que la producción de caprinos, que era uno de los elementos fundamentales descriptivos de la producción, digamos, tradicional en esta zona de semidesierto, apenas se ha duplicado. En el caso de la producción de jitomate, vemos una multiplicación superior a 6 veces. ¿Qué riesgos directos o afectaciones puede conllevar esto? Aquí vemos una representación del agua virtual que requieren cada uno de estos cultivos o productos animales. Y aquí solamente estamos hablando de la cantidad de litros de agua que se utiliza por kilogramo. Sin embargo, estamos solamente, bueno, aquí estamos representando el agua virtual, que implica todo el agua que consumen, todo el agua que es utilizada para los alimentos que también consumen. Sin embargo, aquí no se está considerando, por ejemplo, los trailers que se lavan, los trabajadores que tienen que asearse antes de entrar, lavar las instalaciones, etc. Entonces, la condición de estrés hídrico al que se está sometiendo esta zona representa un riesgo impresionante para los problemas de salud, ampliamente reconocidos por cualquier institución, organización de salud. Sin embargo, hay otros efectos ambientales, culturales y sociales que tienen van a tener un efecto sanitario que no es directo, que es reconocido como un efecto mediado por los ecosistemas, por la Organización Mundial de la Salud, ya en la evaluación de los ecosistemas del milenio, como es este empobrecimiento estético-cultural. Entonces, para poder aproximarme a todos estos malestares o afectaciones que se están provocando, no me ha acotado solamente al reporte que se puede hacer en estadísticas sanitarias o por parte de los médicos, sino me ha acercado desde un enfoque de la reconstrucción de un perfil epidemiológico sociocultural. Aquí les marco en azul todos aquellos referentes, acompañantes con quienes me he podido acercar para poder hacer una construcción o una reconstrucción de las condiciones de malestar y de daño que se están sufriendo en estos territorios. Todo esto me ha llevado a proponer esta categoría sobre la reproducción de territorios malsanos, ya que vemos que en las distintas etapas, niveles de este metabolismo sociedad-naturaleza, desde la apropiación, desde los procesos de transformación, los procesos de excreción, tenemos efectos ambientales que pueden estar directa e indirectamente relacionados con efectos en salud. Aquí apenas menciono algunos de ellos. Bueno, no ahondo en esto. Sin embargo, esta reproducción de territorios malsanos nos está hablando de la creación de espacios que de manera estructural, jerárquica y violenta se están configurando como perjudiciales para la salud porque están deteriorando las condiciones biológicas, físicas y sociales para el sostenimiento de la vida. Entonces, esto que vemos aquí es la expresión de la reproducción de los condicionamientos del capital y de la dinámica extractivista sobre estos recursos, sobre los modos de vivir, pero también sobre los modos de enfermar y de morir de las poblaciones. Entonces nos enfrentamos a todo un nuevo escenario sanitario que no está siendo previsto y que no está siendo ni visibilizado en términos de su atención y mucho menos cuidado en términos de esta integralidad de la vida. Hay un proceso de destrucción de los modos de vida campesina que permiten el sostenimiento de la existencia y hay un enorme proceso de desatención afectiva y emocional respecto a todo lo que este daño está representando. Entonces, desde la política se ha trabajado mucho la promoción de los entornos saludables, pero como nos dice Jaime Breil, es necesario superar una noción empírica de los espacios saludables,
porque esto va a demandar consolidar una perspectiva crítica de los requerimientos reales de una sociedad para la vida. No hay atención ni presupuesto posible, ¿no? En términos de las unidades de salud, de las brigadas de salud o los voluntarios de salud, que son lo que se tiene en estos espacios, que sea capaz de contender con toda esta magnificación de daño en la producción de territorios malsanos. Cierro nada más con, digamos, tres conclusiones, quizá generales, pero que pueden ser muy orientadoras en términos de estos horizontes acerca del cuidado colectivo. El primero lo recupero desde esta construcción que ha hecho la ecología cultural política. La transformación de la naturaleza es un proceso colectivo, histórico, político y colectivo. Y entonces, eso nos lleva, desde esta visibilización que hemos hecho, es que quienes deciden sobre el manejo, ¿no? El control, el uso, la forma de los bienes naturales son quienes están definiendo el futuro de la salud. Como tercer punto, entonces, la salud actual y la de las generaciones futuras será solamente una potencialidad de lo colectivo. No puede estar solamente en manos o encasillada solamente en una práctica reparadora o prescriptiva de atención de la salud, solamente centrada desde un enfoque biomédico. Entonces, los territorios para el sostenimiento de la vida se producen desde el cuidado de las bases materiales, simbólicas y afectivas que son necesarias para la reproducción de una vida digna. Termino solamente con esta frase que recuperé de una entrevista a una mujer que vivió en las cercanías del tiradero de Gallinaza, que arrojó esta megagranja al interior de el espacio de varias comunidades, sin ninguna regulación, sin ninguna consulta, sin ninguna manifestación de impacto. Ella decía, lo que realmente queremos es que se quite y que nos dejen vivir como antes, que todas esas industrias y todos esos mugreros no vuelvan a suceder. O sea, si hay manera de que puedan trabajar ellos bien, sin contaminación, sin contaminar el campo, pues que lo hagan. Muchísimas gracias. Bueno, como estoy moderando, daría paso a la siguiente exposición. Si ya está con nosotros, sí, Laura Grassi. Sí, buenos días a todas y todos. Voy a compartir pantalla. Si me das el permiso, por favor, voy a compartir la pantalla. Ah, es la cuenta del Congreso la que tiene que permitir. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, le envío la presentación a ustedes, a alguien de ustedes, si no tenemos manera de que alguien me comparta la posibilidad de compartir la pantalla. Sí, a ver. De los que están del Congreso, ¿pueden permitir? Tal vez Laura Elena me parece que puede permitir eso. Sí, yo tengo un acceso, o sea, estoy como host, pero no me manda ninguna notificación y no sé dónde. Tienes que aplastar en el botón verde, hay como una flechita hacia arriba chiquita. Ajá. Y ahí pones configuración de compartir pantalla. Ok. Ok. Ahí está. ¿Ya debería de poderse, Laura? Listo, sí. Sí.
Nada más si me confirman, ¿sí ve la pantalla schermo lleno? Sí, se ve bien. ¿Ya te presentaron, Laura? No sé, es que desafortunadamente llegué un poquito tarde cuando ya empezó Jordi. Entonces, no sé, me perdí la primera parte, no sé si me han ya presentado, pero de todas formas tengo un par de slides sobre la presentación de la organización para la cual trabajo, así que no hay inconveniente. Pues sí, me llamo Laura y soy científica ambiental. Trabajo desde hace más de 8 años por una organización internacional italiana que se llama Source International. Yo, de hecho, soy italiana. Y el día de hoy le quiero compartir con ustedes los resultados de nuestros estudios que llevamos a cabo desde más de 10 años sobre el caso de Cerro de Pasco, que es la ciudad minera en los Andes peruanos. Y sobre todo le quiero un poco platicar de los impactos en la salud psicofísica que el extractivismo minero está llevando a la gente expuesta en esta ciudad. Source International trabaja sobre diferentes enfoques, hacemos investigación científica, somos un equipo de científicos ambientales y abogados y trabajamos para el medio ambiente y para las comunidades afectadas en diferentes lugares del mundo. Hacemos capacitación sobre monitoreo ambiental participativo, hacemos capacitación sobre derechos humanos y llevamos a cabo también acciones legales en contra de las empresas. Y trabajamos en diferentes lugares impactados por diferentes sectores que van desde los sectores extractivista, petrolero, minero, hasta los diferentes impactos ligados a las empresas de los monocultivos, principalmente palma de aceite, banano y caña de azúcar, y también todo lo que tiene que ver con la industria textiles y otros sectores industriales. El día de hoy le voy a hablar un poco del caso de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco es una ciudad andina, se encuentra en los Andes de Perú, a unas 8 horas de buses desde Lima. En la imagen satelitales se pueden apreciar desafortunadamente todas estas relaveras mineras que tienen estos colores muy vivos y colorados que son nada más sustancias tóxicas altamente cancerígenas. Y esto, la ciudad prácticamente se desarrolla alrededor de este tajo. Es un tajo abierto que mide casi 2 kilómetros de longitud y casi 1 kilómetro de profundidad, y todo alrededor de la ciudad está relleno de desmontes mineros. Y la ciudad ha crecido en los años como la minera ha crecido, destruyendo el centro de la ciudad, así que la gente se desplaza en la periferia, y entonces ahora afortunadamente no hay más extracción del tajo, pero se sigue procesando los relaves mineros, los residuos mineros. Por ejemplo, esto es uno de los más grandes residuos mineros. Esta es una escuela, así que prácticamente la comunidad está prácticamente pegada a los pasivos ambientales, con todos los impactos en diferentes formas y natura. Este es el hospital principal de Cerro de Pasco y está prácticamente rodeado de pasivos ambientales. No hay ningún telón que pueda proteger del levantamiento de polvo, por ejemplo. Y nosotros hemos mostrado, pues son casi 10 años que trabajamos sobre el caso y hemos analizado cada 2 años, evaluamos la calidad del agua, del suelo y de la salud de la gente. Enfocándonos siempre en estudios casos control, o sea que evaluamos la situación medioambientales en los alrededores de Cerro de Pasco, así como evaluamos la situación en otra ciudad que se llama Caruamayo, que está a unos 40 kilómetros lejos de Cerro de Pasco, como caso control. Así, ahí no hay contaminación, ahí no hay minería, pero las mismas ciudades están a la misma altura, las mismas condiciones socioeconómicas, el mismo clima, y entonces lo utilizamos mucho como comparación más interna, además que utilizar estándares nacionales e internacionales.
La situación es prácticamente dramática. Tenemos contaminación de agua, suelo, comida y aire. Esto, aquí son algunos resultados del estudio que hemos hecho en el 2019 sobre diferentes cuencas hidrográficas. El río Tingo prácticamente nace en la cabecera de la ciudad donde han construido un basurero minero. Y el río San Juan, que sale de la ciudad de Cerro de Pasco, atraviesa diferentes minas y desemboca en este ecosistema muy importante que es la Reserva Natural Junín. Tenemos valores de metales pesados altísimos, hablamos de 275 veces el cadmio, que está, o sea, la concentración de cadmio en estos ríos está casi 275 veces más arriba de los estándares nacionales, así como arsénico, mercurio, zinc, cobre. Y en los años desde que trabajamos ahí hemos visto afortunadamente una reducción de la contaminación de los metales pesados en las cabeceras, en las cuencas hidrográficas, pero siguen todavía en concentraciones muy altas por encima de cualquier estándares nacionales o internacionales. Esta es una de las principales tuberías que salen de la planta procesadora y ahí también analizamos concentraciones elevadísimas de plomo, mercurio, arsénico, cobre, o sea, casi los 21 metales pesados que analizamos ahí están en concentraciones muy altas. Estas son imágenes, una imagen satelital, perdón, una imagen desde el dron de la laguna Quiulacocha, que era una laguna natural que ha sido convertida en relaveras minera. No hay barreras para evitar el acercamiento de animales a la laguna, así que muchos mueren tomando agua. Y hemos también mostrado la calidad de los suelos, suelos de pastizales, suelos agrícolas, y suelos en parques escolares y en parques recreativos. Y lo hemos comparado con los niveles de los mismos metales pesados en la misma tipología en el sitio de Caruamayo, que es un lugar libre de minería. Los resultados son, o sea, muestran esa diferencia muy grande entre los dos sitios, con niveles muy altos de metales pesados, sea en los suelos agrícolas de pastizales, también en los parques escolares donde hay niños que juegan y tocan el suelo. Entonces, esto es una vía de ingestión de suelo contaminado muy, muy importante. Hemos también analizado la concentración de plomo en carne, en muestras de carne seca de animales que pastorean y toman agua cerca de sitios contaminados y lejos de sitios contaminados. Y hemos observado que la concentración mayor de plomo se observa, de hecho, en animales que pastorean y viven bastante cerca de los ríos contaminados, en particular el río San Juan, que era lo que desemboca en la reserva Junín. Obviamente todo esto, toda esa contaminación atmosférica del suelo, del aire y que llega y viaja a través de la cadena alimenticia, llega hasta impactar en manera casi irreversible la salud de la población local, que está totalmente abandonada desde el Estado. No hay otra organización que está trabajando sobre esto y nosotros estamos evaluando tanto la concentración de metales pesados en sangre, más sobre todo hemos trabajado mucho como evaluación de la concentración de metales pesados en el cabello. Y en los últimos años también hemos evaluado, gracias al soporte de diferentes doctores internacionales, también hemos evaluado los impactos de la exposición crónica a metales pesados en temas de manifestaciones clínicas. Este estudio además ha sido publicado en Nature, a pesar de que el Estado peruano no nos reconoce nuestros estudios. Y, por ejemplo, ahora les voy a hablar un poco de estos resultados de estos estudios epidemiológicos que hemos hecho, siempre tomando en cuenta las dos muestras, o sea, la muestra de Paraxá, que es el barrio adentro de la ciudad de Cerro de Pasco más afectado por contaminación minera, y la ciudad de Caruamayo, donde no hay actualmente actividad extractiva.
Entonces, nos hemos enfocado en diferentes manifestaciones clínicas que están directamente asociadas a exposición crónica a metales pesados, y lo que se ha observado es que la muestra, por ejemplo, de Paraksha en general, o sea, la muestra de la población evaluada, investigada, que vive cerca de la mina, tiene casi todas las manifestaciones clínicas con un porcentaje de presencia mucho más mayor respecto a la muestra de Caruamayo. Por ejemplo, síndrome de calor significa manchas en la piel que están directamente asociadas a exposición a diferentes metales. Y, por ejemplo, en este caso, el 20% de la muestra tiene síndrome de color, nadie en Caruamayo. Presencia de síndrome clínica que incluye en sí azul, que está directamente asociada con envenenamiento de plomo, conjuntivitis y callos. Aquí el 31% de la muestra expuesta a la contaminación minera tiene esta síndrome y solo el 6% en Caruamayo. Líneas blancas en las uñas, otra manifestación clínica que está asociada a exposición a arsénico, talio y selenio. Aquí el 32% de la muestra de Paraksha presenta esta síndrome, nadie en Caruamayo. Y además hemos investigado presencia de depresión e irritabilidad que está asociada a exposición a diferentes neurotóxicos. Y el 20% de la población de Paraksha tiene esta síndrome y nadie en Caruamayo. Presencia anche de daños al campo visual, sangrado nasal, por ejemplo, la mitad de la muestra de Paraksha tiene sangrado nasal y solo contra el 6% en Caruamayo, y diferentes problemas de alteraciones digestivas que están además ligados obviamente a la potabilidad del agua. Y estos 6% que se encuentra siempre en la muestra de Caruamayo, fuimos investigando un poco porque siempre llegaba y retornaba esos 6%, y son como dos hermanas que han nacido en Cerro de Pasco y se han movido a Caruamayo. Entonces esto es una fuerte demostración que aunque si las personas se alejan de la fuente de exposición, obviamente las enfermedades y los daños en la salud se quedan dependiendo un poco de la concentración a que fueron expuestas y la gravedad de la sustancia y la toxicidad de la sustancia, se quedan de manera también tal vez permanentes. En el 2021, el año pasado, regresamos y fuimos apoyados por un equipo de psicólogos de Lima que nos apoyaron con el desarrollo de un estudio sobre el coeficiente intelectual. Esto porque hay diferentes metales pesados que son neurotóxicos, así como mercurio, manganeso, arsénico, plomo y cobre, que están directamente asociados con impactos en la salud psíquica. Y entonces hemos analizado el impacto de la exposición a los diferentes metales pesados en la inteligencia general, que se manifiesta en diferentes maneras. Por ejemplo, o sea, la exposición a diferentes metales da también trastornos mentales, de retraso mentales, irritabilidad, depresión, violencia y diferentes otras. Hay espectros mucho más amplios, ¿no?, que se evalúa dentro de los impactos de efectos neurológicos de los metales pesados en la salud psíquica. Y que hemos observado es que observamos una clara asociación entre bajos valores de coeficiente intelectual total y altas concentraciones de metales pesados en el cabello de las mismas muestras que hemos analizado. Aquí también siempre mostramos y evaluamos las dos muestras, Paraksha y Caruamayo. Y además que investigar en coeficiente intelectual, hemos también hecho análisis de metales pesados en las muestras de cabello. Entonces, esos son los resultados. Prácticamente en la muestra de Paraksha se observa un mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes que tienen un rango de coeficiente intelectual total, que incluye memoria perceptiva, memoria visual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, que es inferior y muy bajo en comparación con los pares en Caruamayo. En lugar, los niños, niñas y adolescentes de Caruamayo tienen un mayor porcentaje de coeficiente intelectual total normal, alto y medio. Aquí hablamos, por ejemplo, del 41% de la muestra de Caruamayo tiene un coeficiente intelectual medio, contra solo el 25% en Paraksha.
Si comparamos estos resultados con los valores promedios nacional peruanos, vemos que solo el 59% de la muestra de Paraksha tiene un coeficiente intelectual total mayor respecto al promedio nacional peruano, contra casi el 94% de la muestra de Carhuamayo. Y la diferencia del coeficiente intelectual total de la muestra de Paraksha es 12.3 puntos menos que la muestra de Carhuamayo, que es muchísimo. Esto va a impactar prácticamente en la vida futura de una generación entera de niños. Con todos estos datos que hemos llevado a cabo en estos 10 años, hemos tenido bastantes reuniones con la PCM, con los diferentes ministros. Se ha podido también, obviamente, junto a todas las acciones de demostración y demanda que han hecho la población local junto con el soporte de la asociación civil local, se ha podido hacer un poco de presión al ministerio, que ha empezado con la aprobación de la construcción de una clínica de desintoxicación y de un laboratorio toxicológico en la ciudad. Se ha empezado un poco una mesa de diálogo entre los ministerios y se ha declarado el sitio en emergencia desde más de 5 años, y esto implica teóricamente una recuperación del medio ambiente y estudios epidemiológicos años tras años, pero desafortunadamente se ha cumplido solo el 30% de lo que el gobierno ha prometido. Entonces, pues esta es la situación bastante grave de la ciudad de Cerro de Pasco. Nosotros seguimos adelante y ahora vamos directamente apuntando a acciones legales. Y entonces les agradezco mucho por la atención y espero en los próximos turnos preguntas y curiosidades sobre el tema. Muchísimas gracias, Laura. Tocaría el turno a Noeli Vera, pero me parece que no está en la sala. Sí, gracias, Laura. Laura vino de Source International y habló sobre el extractivismo minero y el impacto en la salud psicofísica de las poblaciones expuestas en Perú. Como dice Laura, que no está Noelia, no sé, Laura, si tú ya presentaste. Yo ya presenté, ya presentó también el anterior, entonces más bien justo sería momento para dar paso a preguntas o a un espacio quizá más dialógico de conversación también si quieren. Chévere. No sé. Más bien sería eso, abrir espacio a preguntas primero y pues, no sé si alguien de los que están presentes ahorita aquí en la sala o en la sesión tendría alguna pregunta así concreta, dirigida. Bueno, yo quería agradecer a Laura. Es el único intervento que yo escuché porque llegué ahorita, pero me pareció extremadamente, Laura Grassi, me pareció extremadamente interesante el trabajo que están haciendo. Yo también estoy en algo similar. Trabajamos en la Amazonía ecuatoriana sobre el tema de petróleo, sobre el tema de mecheros y de mapeo de los mecheros. Y hemos desarrollado nosotros también un proceso participativo, y ahora está una sentencia. Después vamos a ver la aplicación. Es todo muy complicado y no quiero robar mucho tiempo. Pero quería pedirte si tú sabes de tecnologías para hacer muestras de suelo que puedan ser aplicables también de manera participativa, con un bajo grado de especialización, o tal vez puestos que no sean demasiado hartos. Sí, es una buena pregunta. Buenos días, Francesco. Sí, es complicado porque nosotros también estamos buscando manera de
empezar proyecto más participativo con la comunidad sobre suelo. En lugar, cuando trabajas en monitoreo participativo de agua, es mucho más sencillo porque hay tecnología y modalidades más barata y más sencilla. Por ejemplo, puedes encontrar sondas que miden pH o conductividad eléctrica mucho a un precio razonable en comparación a los análisis de laboratorio. Hay también como kit que puedes hacer en campo directamente para una muestra, para una evaluación de metales pesados. Por ejemplo, hay un kit de Estados Unidos, me parece aprobado por la EPA también, que mide como unos 4 metales pesados. Y que hemos también tratado de preguntarles si era posible como utilizarlo en una solución agua-suelo, pero nos dijeron que no va a ser posible, no puede ser científicamente válida la prueba. Entonces, hemos empezado a escuchar también una ONG, me parece, de Chile, pero ahorita no me acuerdo el nombre, que está trabajando sobre pasivos ambientales en Chile y que tiene que ver también con investigadores de la Universidad de Chile, de España y de Estados Unidos también, que están desarrollando kits de low cost, así de bajo presupuesto económico para muestras de metales pesados, para evaluación de metales pesados en el campo. Pero actualmente en comercio no hay nada, la verdad, desafortunadamente, sí. Entonces, lo que nosotros hacemos a pequeña escala cuando queremos hacer monitoreo participativo de suelo, nada más nos enfocamos pues enseñamos cómo se hace un muestreo para análisis de laboratorio, que también es importante porque dependiendo de qué tipo de tipología de acciones tú quieres llevar a cabo, tal vez cuando llevas una muestra al laboratorio tiene un resultado que está acreditado, evaluado por un organismo, entonces y puedes utilizar además este dato para tal vez un proceso legal en comparación con un monitoreo participativo. Pero sí, actualmente, pero déjame, voy a checar si tengo unos correos con estas personas y tal vez, pues veo que en tu bueno, me apunto tu correo porque lo veo aquí, Francesco Paquinelli. Vale, gracias, sería chévere. De verdad, también nosotros de verdad hemos aguantado de hacer reconocer en Ecuador los datos de monitoreo participativo adentro de la causa legal. Eso fue también, pero son un poco diferentes. En nuestro caso estaban mecheros petroleros, entonces hemos sacado fotos básicamente y creado un web SIG, no sé si todos saben que ese es un mapa en línea básicamente, donde la gente puede acceder a esos datos, ¿no? Y eso, bueno, lo que funcionó fue la movilización de la Unión de los Afectados para Texaco y de todos los otros de la campaña, pero los datos fueron tomados en cuenta. Ahora se habla de 447 mecheros en la Amazonía y esa es una evidencia. Entonces, Sí, me sí, parece interesante. sí, es interesante. De hecho, también cómo se está evolviendo el tema de datos tomado por monitoreo participativo. Antes estaban menos tomados en cuenta, ahora sí hay como también manera de llevar estos datos frente de un tribunal. Entonces, porque también en comparación con estudios más puntuales y de bajo presupuesto, tal vez que puede tener una organización, puedes hacer, no sé, 10, 20 puntos de monitoreo contra, quién sabe, 300 puntos hecho con un monitoreo participativo. Entonces, es también la cantidad de datos que hace la diferencia también en un proceso, además de que hay más conciencia de la gente local sobre el tema, entonces hay mucha más movilización y esto lleva tal vez a buenos resultados en los procesos. Ojalá. Laura, justo yo te quería preguntar sobre eso, o sea, ¿cómo fue su acercamiento, ¿no? Hacia estas poblaciones
digo, como organización, y si justo, ¿no? La población estaba sensibilizada o es justo una demanda, ¿no? Que surge de ellos, o ustedes también han tenido que hacer cierta labor de concientización. ¿Cómo ha sido ese proceso de participación con ellos? Sí, hemos empezado en el 2019 con un pequeño encuentro, sobre todo con la organización de base local. O sea, no podemos, en nuestro trabajo nunca llegamos desde la nada a una comunidad porque obviamente tiene mucha desconfianza, sobre todo contra los blancos, y tiene toda la razón del mundo. Y entonces siempre trabajamos gracias al soporte de la Asociación de Base Locales, con quien trabajamos desde remoto, y después nos encontramos físicamente y juntos tenemos reuniones y asambleas con las comunidades. Y se empieza también empieza a crecer un poco más de confianza en nosotros, y crece esta confianza además porque en el tiempo, además porque saben que nosotros estamos y estamos presentes, aunque si no estamos físicamente allí, estamos interesados en el caso y lo llevamos a cabo desde muchos años, muchos tiempos, a pesar, o sea, contra la total y absoluta inexistencia del gobierno, porque eso es otra cuestión de estos casos, es que la gente se siente totalmente, pues está totalmente desconfiada por las instituciones nacionales y locales y regionales, y entonces porque le sacan sangre para evaluar plomo en sangre, pero no les dan tampoco los resultados, ¿no? Entonces tienes que pedirlo y los dan después de años, entonces como que no son más válidos. Y no hay obviamente ningún tipo de transparencia o sea, nosotros cuando hacemos el estudio, después regresamos, después de meses, con todo el resultado a la mano, hacemos con una plenaria, una asamblea abierta a toda la comunidad, a toda la ciudad, y vamos a la radio, vamos a la televisión y publicamos los estudios, o sea, hacemos campaña de información, cosa que obviamente el gobierno no hace. Entonces también esto nos ha ayudado mucho en hacer crecer esta confianza en nosotros, y la gente está también por hacer crecer la conciencia de la gente sobre el tema, porque por ejemplo el gobierno siempre ha dicho, pues sí, hay plomo en la sangre, hay plomo en el organismo de la gente. Y cuando nosotros llegamos en el 2017, hicimos muestreo de cabello a toda la población, nada más encontramos plomo, encontramos hasta 17 metales pesados. Entonces ahí la gente empezó a saber que no solo tiene plomo, sino tiene mercurio, cobre, estaño, manganeso, de todo, ¿no? Entonces eso también es muy útil para la gente para estar mucho más consciente de todo el tema de la ingestión, de la vía de exposición, inhalación del polvo, la comida. O sea, el Estado nunca ha hecho su estudio de comida, entonces estamos siempre en esta situación en que deben estar organizaciones de base local o organización internacional a hacer el trabajo que debería hacer el gobierno, con recursos muy... pues en comparación con el recurso que podría tener el gobierno, pues nuestros recursos son mucho más bajos en lugar, o sea, sacamos información bastante buena para que la gente se dé cuenta un poco de la situación, y la gente está, o sea, después de muchos años también está bastante harta, cansada también de estudios, porque pues el gobierno al final no es que haga mucho, ¿no? Entonces, por eso decidimos, bueno, ir por acciones legales con demandas por desastres ambientales, demandas por impacto en la salud, y aunque sí son procesos bastante largos, pero hemos visto que el gobierno no es que escucha mucho nuestras así denuncia, y aparte que se burla, y aparte que es como todos los gobiernos son muy mentirosos y te prometen mucho, al final no hacen nada. Y otra cosa, perdón, ahí han tenido también como esta contradicción que a veces se presenta mucho sobre
o sea, las formas de vida de la gente. Hay gente que está trabajando para las mineras, para estos espacios y que, digamos, que también se hayan tenido que enfrentar, ¿no? Digamos, al interior de las comunidades, como esta cosa de, pues sí sabemos que nos hace daño, pero pues es la fuente, ¿no? De trabajo. ¿Eso cómo lo han experimentado ustedes? Sí, es que es toda como campaña mediática que hace el gobierno, porque hace 20 años la minería sí daba trabajo. Tenían como más de 2.000, 6.000, sí, yo creo hasta 6.000 trabajadores trabajaban hace 20, 30 años. Después estuvo una bajada total. Ahora trabajan como menos de 100 operadores. Así que, pero en la gente queda esta voz que la mina da trabajo, porque claro, da trabajo también indirecto, o sea, hay comercio, pero nosotros también fuimos a ver en el portal del Ministerio de Economía de Perú y observamos que el primer sector que da trabajo no es la minería, es el comercio, de hecho. Ahí no sabemos si es comercio directo con la minería, pero pues el sitio en que está Cerro de Pasco es en la carretera que liga la costa a la Amazonía, así que yo creo que es nada más comercio puro de fruta, verdura, de materiales, de ropa. Y después está el sector educativo y al tercer lugar está la minería. Pero si la gente, la misma gente que quiere hacer denuncia contra los impactos mineros, tal vez trabaja por la mina. Hay también esto, ¿no? Entonces, es que si hasta cuándo no se van a dar opciones alternativas a la población se queda defendiendo su única forma de ingreso, que tal vez puede ser en el caso de las personas que trabajan ahí en la minería. No sé si hay otras preguntas, Valeria, o comentarios, Francisco. Hola, yo no he podido escuchar mucho todo el panel, pero he estado como que cazando porque también estoy en otras partes. Pero tenía una pregunta sobre el tema de salud y si existe algún seguimiento de los casos oncológicos en Cerro de Pasco. ¿Qué pasa allí el estado? ¿Hay mayores índices comparados a nivel nacional o no hay ningún tipo de estudio? Es una pregunta muy abierta, pero me preguntaba mucho eso. No sé si entendí bien. Me estabas preguntando si hay otros estudios sobre impactos a nivel psicológico. Oncológicos, cáncer. Oncológicos. Ok, Sí. ok. No sé. O sea, hace muchos años hemos estudiado un poquito el caso de las principales formas de mortalidades y morbilidades en la ciudad de Cerro de Pasco. Y tal vez tengo ese dato, pero la verdad no me acuerdo. Pero hay muchos casos, así te lo digo sin ninguna, digamos, datos estadísticos o científicamente reportado, pero por lo que sabemos que la gente nos dice, hay muchísimos casos de una forma de cáncer mieloide, es como almidolo. Ahorita no sé si es una palabra correcta en español. ¿Leucemia? Midolar, es como un cáncer Leucemia. almidolar. Leucemia mieloide, exacto, esta. En niños, esto en niños. Muchísimos casos de esto y muchas malformaciones congénitas. Muchos abortos en las mujeres y no tengo datos precisos, pero hay un bastante espectro que tiene que ver también con formas de cánceres. Y el Estado, el problema que no hace informes anuales, saca un informe cada, no sé, 10 años. Entonces, también sobre el tema de monitoreo de salud no hay como un registro, monitoreo anual constante en el tiempo, que sería excelente para observar en el tiempo cómo varía también por edades y por sexo y todo los impactos de la salud.
Es fuertísimo como esto que mencionas, porque además digo, vinculándolo un poco con lo que yo traté de exponer, o sea, dar esta dimensión a la cuestión de los cuidados. O sea, está toda esta, ¿no? Centralidad sobre los efectos epidemiológicos y el daño a la salud, ¿no? Que son estas pruebas así que ustedes están mostrando. Y luego cómo todo lo que está alrededor de eso, ¿no? O sea, toda la dinámica de cuidados que implica, ¿no? Para la familia, para los parientes, para los cercanos, ¿no? Cuando tienes justo un proceso de cáncer o un proceso de cualquier otra naturaleza, y cómo eso va a implicar, ¿no? O sea, gastos en términos de económicos, toda la reestructuración alimentaria, todo el tema del tiempo, ¿no? Dispuesto y dedicado para poder lograr esa recuperación y que a veces son dimensiones también que están siendo afectadas y que no terminan siendo parte, ¿no? De esa cuenta. Entonces, realmente, si ya de por sí es escandaloso esto que nos muestras, o sea, realmente todavía la dimensión, ¿no? Del efecto es todavía más que eso, ¿no? Entonces, es pues es impresionante, Sí, o sea, creo que es muy pertinente justo empezar a discutir estos temas, ¿no? Desde esto que podríamos llamar una epidemiología crítica, ¿no? Darle otras miradas a estos, también a estos procesos extractivistas y los impactos, ¿no? Que en lo más directo pues está este daño ambiental, este daño a la salud y luego toda esta reestructuración colectiva, ¿no? Colectiva y de nuestros entramados de vida y de existencia. sí, exactamente. Hay costos directos y costo indirecto que nadie va a tomar en cuenta. Y el mismo gobierno debería preocuparse porque si tú dañas a nivel psicofísico una entera generación de niños, significa que estos niños nunca van a acabar a terminar una escuela, nunca van a ser independientes de un punto de vista económico, van a estar a cargo del sistema de salud. De salud, porque sí, hay un sistema de salud nacional público, pero y también el hecho de, pues hay mucha gente que habla también de una posible reubicación de la entera ciudad, se habla desde los años 70, pero nunca se ha metido en la práctica el decreto. Y también, pues una de las soluciones podría ser abrir un centro de desintoxicación, pero es también ambigua como solución y propuesta porque si tú no vas a quitar la fuente de exposición, ellos siguen contaminándose, entran a la clínica, se detoxifican para un par de semanas y reingresan en su vida, en su pueblo y se van a intoxicar otra vez. Así que, pues la verdad no tiene mucho sentido. Además que es un gasto económico, si es el Estado a pagar o si son las familias a pagar. Y también la procedura de desintoxicación no es algo así sencillo, ¿no? Se necesita, o sea, hay como estas materiales quelantes que atrapan los metales en la sangre y lo eliminan con la orina, pero al mismo tiempo atrapan también los macronutrientes importantes, ¿no? Atrapan todo lo que encuentran en la sangre, así que es un poquito así ambiguo y controvertido el tema, ¿no? Hay que tomarlo con mucho cuidado. Muchas gracias, Laura. No sé si hay más preguntas. Tal vez Sí. una pregunta para otra, Laura. No, yo solo quería un poco comentar todo este discurso que estaban haciendo porque me parece que hay muchos puntos en común, ¿no? También con lo que decía Laura Elena, en el sentido que nosotros también hemos mirado mucho con el tema petrolero, que hay un poco esta idea de que da trabajo y que, por cierto, no tiene ganancias importantes para el Ecuador, pero por el Estado del Ecuador y no es así automático que esas ganancias después regresan en el territorio, ¿no? En alguna forma de investimentos o de recursos para las personas que viven allá, sino
5 puestos de trabajo que se va a dar la petrolera porque necesita que alguien le corta los árboles cerca del campo, ¿no? Eh, por el otro lado, me parece que hay todo un tema de puestos escondidos, ¿no? Que es un poco lo que decía Laura Ellerman, creo, también en ese marco de salud, porque de hecho la gente está pagando mucho. Esto es que pues que no se da cuenta. Y en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, hay también un tema de que las comunidades que están en áreas de extracción petrolera se están quitando la posibilidad, por ejemplo, de hacer turismo comunitario o en otros casos de hacer agricultura biológica. Yo cuando me fui en mayo, encontré a unos campesinos que estaban empezando todo un proceso también con un ONG de certificación y todo eso, y estaban locos porque le estaba llegando la petrolera. Y con eso toda la certificación que puedes estar haciendo se va a hacer por nada, ¿no? Y entonces se va a pagar también en términos, me parece, de posibilidades de desarrollo. Es como una carretera dentro de la que te vas y por lo demás que te vas adentro es siempre más difícil subir. ¿Y, y qué más? Sí, No, con daños que son nada más en la generación actualmente viviente, sino en todas las generaciones futuras, porque van a crear totalmente una tierra infértil y sin gente, porque quien puede escapar, escapa y dejan vacíos enteros territorios. claro, claro, exactamente así. Y en este marco quería pedir un poco a todos si ustedes han escuchado de alternativas de desarrollo que se están organizando desde abajo o cómo la gente se está buscando adaptar a todo esto. Porque en la Amazonía ecuatoriana todos hablan o de turismo común, por lo demás de turismo comunitario, porque hay mucho eso. Se habla mucho de eso, por lo demás. Después parece difícil que haya un flujo de turistas, porque también son, para hacer turismo comunitario en la Amazonía, tienes que ser un turista de rango medio alto, sino de verdad muy alto. Y entonces parece también difícil tener números para poder hacer trabajar a todos, básicamente. Pero muchos intentan eso. Yo ahora estoy en el medio de mi doctorado, estoy buscando de ver un poco los imaginarios alternativos y también el tema de la agroecología, que sí, sí y cómo puede ser una alternativa, por cierto. Pero ahora estoy comprendiendo que tal vez no necesitamos una alternativas únicas, sino un conjunto de alternativas. O por lo menos yo estoy pensando eso, después no sé. Eh, y nada, quería saber un poco vuestra opinión sobre todo esto, esta divagación. Bueno, me aventuro con él. Yo pienso que es parte de la deuda, ¿no? Que todavía tenemos, ¿no? Mm, porque a veces justo, ¿no? Es muy visible el planteamiento crítico respecto a lo que no queremos, ¿no? O las formas en que no queremos, ¿no? Y a veces nos falta construir esa otra parte de la alternativa, ¿no? Entonces, como si acá, sobre lo que yo expuse, justo es un territorio, ¿no? En el semidesierto, que pues durante, o sea, por lo mismo de que es un ecosistema limitado, o sea, no es que sea carente y no es que esté vacío y no es que tenga poca agua. Tiene poca agua si lo que quieres es hacer una mega industria, ¿no? Pero toda la diversidad, ¿no? Cultural y biológica que ha crecido ahí durante, ¿no? Cientos, miles de años, te habla de que ha sido un ecosistema que solo tiene unas condiciones particulares para crecer y para florecer. Entonces, en ese sentido, justo, ¿no? O sea, las prácticas que deberían de orientarse en un territorio de esa naturaleza
tendrían que buscar ajustarse, ¿no? A esas imposiciones, digamos, quizá de la naturaleza. En ese sentido, yo lo que he visto mucho es, hay académicos, por ejemplo, que han estudiado mucho todo el tema de la caprinocultura, ¿no? Y su ejercicio como está muy bonita esta actividad porque todo el pastoreo de las cabras implica su movimiento a lo largo, ¿no? De kilómetros sobre pendientes, sobre zonas planas. El caminar de las cabritas incluso va haciendo que haya cierta fertilización del suelo, etcétera, ¿no? Entonces, además se liga con prácticas de recolección, con prácticas de caza, con prácticas de siembra, ¿no? Digamos, a pequeña escala, ¿no? Todo lo cual centra, ¿no? La dinámica de la reproducción en una economía familiar, ¿no? ¿Cuál fue el tema acá en México? Pues que en los 90s, una figura que existía, ¿no? Que era el ejido, que era una forma de propiedad donde, digamos, la tierra estaba repartida. Pero esa tierra no se podía vender. Y con las modificaciones que se hacen para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, una de las modificaciones que se hacen en la Constitución es que la tierra puede venderse. Entonces, muchos de estos productores dejaron de recibir apoyos, además están insertos en una lógica de mercado, ¿no? Donde les dicen, entre más cabras tengas, mejor. Obviamente el sistema está sobrecargado de animales y entonces viene todo un proceso también de degradación. Entonces, de lo que se han estado aprovechando para poner estas megaindustrias, pues es que la gente empezó a vender, o algunos de los ejidatarios empezaron a vender sus territorios o sus espacios para que se coloquen los invernaderos, para que se coloque la megagranja. Entonces, realmente yo pienso que en muchos casos los tienen como acorralados, ¿no? O sea, realmente no se oferta una opción para la vida, ¿no? Para el crecimiento, para el florecimiento de estos pueblos, y solo se les acorrala y se les dice la única posibilidad que tienes de existencia es vender, ¿no? Esas tierras. Y como lo decía Laura hace rato también, ¿no? Lo que se está introduciendo acá es una agroindustria, ¿no? Que en teoría les da trabajo, les permite mantenerse en su lugar de vida, pero en realidad esto va en decaimiento, porque entre más industrializada y mecanizada esté la producción de alimentos, menos gente se necesita. Y además el tipo de gente que se necesita no son campesinos, son operadores, ¿no? O sea, que sepan ponerle bien a los botoncitos y programar las computadoras para que te rocíen plaguicidas y agua a la hora que lo necesitas. Entonces, creo que la posibilidad de plantear cuáles son esos proyectos de vida necesarios solo se pueden hacer así, ¿no? De manera situada en esos espacios, pero creo que es parte todavía de digo, bueno, desde acá donde lo veo yo, es todavía parte de una tarea pendiente que necesita seguirse construyendo. Mientras tanto, quizá la demanda inmediata es eso, ¿no? O sea, que no haya más expansión de estos territorios malsanos, de estos territorios perjudiciales para la salud, y que no haya más expansión de estas formas económicas que lo único que generan es un desarrollo deteriorante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, tal vez para Francesco? Yo quiero hacer un aporte chiquitico. Es que alguna vez trabajé en tema de salud colectiva justamente y epidemiología crítica. Y me llamaba justamente la atención sobre el despojo existente, o al menos así lo puedo ver, de lo que hablabas, Laura Elena, y cómo Francesco también lo relacionaba a estas relaciones
jerárquicas, estas relaciones de sometimiento de las poblaciones en las cuales, si bien quieres buscar alternativas de salida, más que la oferta que te pueda dar el propio Estado, porque no te va a dar una oferta en la que realmente puedas salir de la situación en la que estás de contaminación o de despojo del territorio, en el caso el caso que escuchaba de México, cómo las poblaciones no son escuchadas, al contrario. Pensaba justo en lo que decías, Francesco, del turismo comunitario, que es súper promovido y que yo creo que así más a modo de opinión y de observación, existe una saturación actualmente ya de tanta propuesta, ¿no? Pero no se le da cabida justamente a otras posibilidades de generar, voy a para una palabra conflictiva, pero productos. Y lo digo porque hay un proceso muy chévere de agroecología aquí en el país que trabaja con campesinos, campesinas y también con pueblos indígenas, cultivo de productos agroecológicos en zonas donde ya los niveles de contaminación son demasiado altos. O sea, estoy hablando para Francesco que lo va a ubicar, pero bueno, se los comento así: Pacayacu, Xuxufindi. Allá hay campesinos, campesinas que están cultivando su alimento y están dándole una nueva narrativa a que, si bien lo ideal sería salirte de allí, lo ideal sería que ya no estés junto al mechero o junto a la fuente, pero estas familias dejan ese pedazo de tierra que tienen allí y prácticamente pasan a mendigar a las ciudades, que es lo que pasa en los centros ahora poblados del Lago Agrio, que es como una ciudad mucho más grande que acoge a urbano, donde hay circulación monetaria y económica. Entonces, en este proceso de salud colectiva que experiencialmente he tenido la oportunidad, es un proceso muy bonito, donde el principio es las propuestas, algo que yo creo que escuchaba aquí ya en este panel, que vengan desde abajo. Y esas propuestas, la primera revalorización es propia de los campesinos y campesinas. Han hecho procesos de limpieza de sus suelos, en casos de demasiada contaminación han colocado camas altas, así evitas el contacto con el suelo, y han revalorizado sus propias tierras sabiendo de que es muy difícil que salgan de esos sitios. Entonces, eso también ha llevado a un proceso mucho más bonito del que también pude conocerlo y participar. Y es que actualmente estos campesinos, campesinas, también miembros de pueblos indígenas, están llevando adelante un acompañamiento a pacientes oncológicos, a pacientes con cáncer que están viviendo en zonas de contaminación. Y desde su propia revalorización y aprendizajes con plantas, no sé, hay compañeras que han llegado con esta planta, es bueno para esto, y cuando tengas mucho dolor, cuando eres paciente de cáncer, te va a ayudar esto, y también te vamos a acompañar al hospital. Tienes que trasladarte actualmente desde el Lago Agrio te tienes que trasladar entre 11 a 12 horas de viaje para llegar hasta Quito, que es el sitio donde te puedes atender oncológicamente. Y estas campesinos, campesinas son las que acompañan este proceso. Y ahora también trabajan, en ese ya no he estado tan involucrado, están en un proceso de acompañamiento con pueblos indígenas, porque si hay algo que han logrado comprender los pueblos indígenas, voy a hacer un poco, o al menos es una lectura exterior, ¿no? Es cómo convivir con justamente esa naturaleza que le ha tomado cientos de miles de años aquí o sea, toda esa naturaleza que es desbrozada y destrozada en un par de minutos por un tractor. Para una idea general, para que se genere un poco menos de 1 centímetro de tierra abonable, 1 milímetro, perdón, de tierra abonable toma 1000 años en la Amazonía ecuatoriana, más o menos en una región particular. Esa región actualmente está siendo explotada por minería de una manera devastadora. La población no está informada para nada, pero estos campesinos y campesinas de esta experiencia que se llama clínica ambiental están llevando, ellas mismas generan hasta sus propios módulos de aprendizaje. Acompañamos gente de disciplinas académicas con cuestiones que
sí, podríamos llamar una especie de privilegio quienes hemos podido tener ese acceso, pero que se puede revertir ese privilegio justamente para que ellas puedan llevar. Más bien era comentarles algo bonito también que se puede checar aquí. Y este colectivo, yo soy del colectivo de Geografía Crítica realmente, pero también participo en el colectivo de Clínica Ambiental. Tiene una experiencia más o menos de 10 años aquí en Ecuador. Tienen miel, tienen productos agroecológicos, han intentado, esto es algo mucho más abierto y con esto cierro, han intentado exportar o sacar sus producciones de chocolate, pero saben que los niveles de cadmio es muy alto. Entonces, los países, principalmente europeos, que han estado interesados, han dicho, no, no podemos recibir este chocolate. Me parece interesante, por un lado, el cuidado de salud desde los países del norte, pero creo que también es el llamado de atención de saber, pues, sigan los del sur jodiéndose, síganse comiendo ese mismo chocolate que nosotros nos vamos a comer. Pero bueno, los compas lo toman desde otra perspectiva también de su propia restauración. Si bien el cadmio no es un nivel demasiado alto ni peligroso, pero los estándares son demasiado altos para cumplirlos. Eso, compas. Qué gusto haber coincidido en esta de aquí, porque estoy en otros paneles también, y entonces me pierdo mucho. Gracias. 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 No sé si tienen algún otro comentario. Yo quería pedirle a quien está usando la cuenta del Congreso, si puede dar su nombre y si tal vez es parte de la clínica ambiental, saber si es parte de la clínica ambiental. Porque conocí Dale, a Francesco, te escribo ya. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sino para ir cerrando. Bueno, igual nada más eso, o sea, que gracias también por esa última participación, porque sí, sin duda creo que es bien necesario a veces ante estos panoramas desoladores, no perder de vista que justo, ¿no? Hay procesos de resistencia, ¿no? Y hay una multiplicación porque hay una necesidad desde ahí, o sea, desde sostener la vida misma, ¿no? Entonces, que creo que esos son, que ninguno puede ser un modelo replicable seguramente a otros espacios, ¿no? Pero creo que hay bases, ¿no? En esta, justo con lo que comparte el compañero, digamos, hay bases claras que son este ejercicio del reconocimiento en el entorno, ¿no? Donde se vive, el reconocimiento y la recuperación de la práctica cultural que le es propia, que no se trata tampoco de poner a las comunidades como museos, sino que ellos mismos generen estas posibilidades y espacios de innovación con los acompañamientos, ¿no? Que juzguen necesarios, ¿no? Pues sí, con estas academias o con estas organizaciones o con quienes vayan encontrando, dijera, caminos para la vida. Y pues muchas gracias al Congreso por habernos abierto este espacio de presentación y diálogo. Gracias, Laura. Tal vez alguien más quisiera despedirse. Sí, gracias a ustedes. Desafortunadamente no pude estar presente físicamente en Quito, me hubiera gustado mucho, pero y la agenda estaba súper rica de interesantes interventos y entonces sí, es muy bueno, yo creo, capacitarnos nosotros para poder también compartir toda esta información con la gente y hacer crecer mucho más la conciencia de la gente que no está enterada de todo lo que pasa en muchos lugares desconocidos del mundo y que obviamente tiene que ver con los productos que nosotros consumimos diariamente, que sea una laptop hecha de metales y de minerales que están sacados de una mina en Pasco y también como la comida que se produce en todos los lugares del mundo. Entonces, bueno, muchas gracias también por todos los ricos interventos de hoy. Muchas gracias, Laura. Entonces, gracias a todas y a todos por venir al panel sobre salud, cuidado colectivo y alimentación en épocas de crisis ecológica.
Gracias a todos y todas las participantes y pues que tengan un buen día y nos seguimos viendo en el Congreso. Gracias. Hasta luego, gracias. Buen trabajo a todos. Chao.